Yo comencé en el cine cuando vi la primera película, yo quedé fascinado con el cine. Yo tenía 3 años y vi el cine sentado en la falda de mi abuelita Matilde, que era árabe, y había emigrado a Chile, era palestina. Y luego seguí siempre ilusionado desde niño jugando a hacer cine. Y a los 9 años vi Roma Ciudad Abierta de Rossellini, y ahí entendí que yo lo único que quería en la vida era ser cineasta, y comencé a trabajar, porque no me gustaba ir a la escuela, odiaba la escuela, solamente para terminar y poder ir a la escuela de arte dramático a estudiar dirección, a estudiar técnica literaria del drama y a estudiar como para dirección de actores, y luego pasar a estudiar cinematografía. Entonces toda mi vida consciente ha estado dirigida hacia el cine. Bueno, estas películas de aficionados yo empecé a hacerlas cuando tenía 9, 10, 11 años, con una cámara que regaló un hermano de mi madre, un tío muy, muy querido, que entendió las inquietudes de este niño, que no gustaba del fútbol, que no gustaba ir a la escuela, que quería hacer películas. Y me regaló una filmadora pequeña y una proyectora. Y yo comencé a hacer estas películas y estos ensayos con mis primos, mis primas y mis amigos. Luego ya hice teatro. A los 19 años estrené mi primera obra de teatro. Sí, 19. Y después estrené 2, 3 obras de teatro. Después fui a la televisión. Trabajé en la televisión en el área dramática, haciendo teatro para la televisión, montando obras de Arthur Miller, de Bertolt Brecht, de los grandes dramaturgos. Eso me permitió la televisión, porque era un fenómeno nuevo, más democrático y más abierto que el teatro en Chile en ese instante. Y allí cuando ya sentí que yo podía manejar el lenguaje, las cámaras, la angulación, los lentes, la iluminación, entonces hice mi primera película en el año 68, El Chacal de Nahuel Toro. No, antes había hecho un filme documental que se llama Por la Tierra Ajena. Es un filme de 8 minutos en que muestra a los niños abandonados en Santiago, los niños pobres, los niños marginales.
Bueno, en el debate de hoy yo recordé lo que fueron los inicios del cine chileno integrándose a Latinoamérica. Nosotros éramos un grupo cine experimental de la Universidad de Chile donde participaba Pedro Chaskel, Héctor Río, y que había sido fundado por un gran cineasta chileno, Sergio Bravo, que filmó los primeros documentales chilenos que hablaban de la realidad social, política del pueblo de Chile. Las huelgas de los mineros del carbón en Lota, Schwager, los mineros con sus mujeres cruzando el gran río Biobío detrás de Allende, que ya era candidato, porque Allende fue muchas veces candidato a la presidencia, fue 4 veces, el gran presidente chileno. Y entonces nuestro cine, nuestro arte estaba integrado al movimiento social y cultural y al movimiento revolucionario chileno. Y conocimos a la gente de otros países de América Latina, a los brasileños, a la gente de México, de Venezuela, de Argentina, en el festival del año 67 en Viña del Mar. Y ahí entonces entendimos que éramos parte de una cultura mayor que es la latinoamericana, que nuestro cine no era un cine aislado, sino era cine con el color, con el sentido y con los sentimientos sociales que también tenían los cineastas de América Latina, y nos deslumbramos cuando vimos la primera obra de Glauber Rocha, Dios y el Diablo, En la Tierra del Sol, o cuando vimos Vida Seca, o cuando vimos Viramundo, o cuando vimos Los Subterráneos de O'Fútbol, cuando vimos Memorias de Ocangazo, todo la mayoría absoluta de Leon Hinman, lo que eran en ese momento el movimiento documentalista del nuevo cine brasileño. Esto nos inspiró y nos empujó y nos impulsó mucho. Y dijimos, si los brasileños pueden hacer ese cine, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y hicimos, y yo hice entonces El Chacal de Nahuel Toro, basado en un hecho que estaba en la realidad, sacada de lo que aquí se podría llamar la literatura de cordel, pero de la raíz chilena. Raúl Ruiz filmó Tres Tristes Tigres, Aldo Francia filmó una película bellísima que es un canto de amor a su ciudad que se llama Valparaíso, mi amor, y de esas películas dieron surgimiento al nuevo cine chileno integrado al cine latinoamericano. Formó una personalidad anormal que lo hace reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal, sin respeto al orden, a la moral. Sí, me encuentro arrepentido de lo que hice, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie, no tuve educación, ninguna cosa. Bueno, Chile, como también Brasil y otros países de América Latina, sufrió la plaga de las dictaduras. Entonces ese proceso en el cual estábamos viviendo fue interrumpido por la dictadura militar. Y nosotros continuamos nuestro trabajo realizándolo en los países, en el exilio, en los países hermanos. Entonces yo filmé en México, otros filmaron en Panamá, otros en Venezuela, otros filmaron en Rumanía, otros filmaron en Italia, otros cineastas en España, y nuestro cine se convirtió en un movimiento universal, justamente porque fuimos expulsados, ¿no es cierto?, del país y perseguidos, y entonces esto, en vez de convertirse en una desgracia, se convirtió en un impulso vital para luchar por derrotar la dictadura.
y trabajar en todos los frentes, desde el documental clandestino a la gran puesta en escena, siempre pensando en ser un factor de ayuda para que nuestro país terminara con la dictadura. Yo fui 2 veces nominado al Oscar y no es que me interesara Hollywood, pero fui a Hollywood porque yo aprovechaba la plataforma para hablar contra la dictadura y hablar en los medios norteamericanos que no sabían mucho de Chile sobre la dictadura. Y hoy día, después que esta pesadilla ya transcurrió, los jóvenes están buscando contar sus propias historias, lo que les nace de su corazón y de sus sentimientos. Yo creo que es absolutamente necesario e imprescindible integrarnos, ¿no es cierto?, a través de manteniendo cada uno sus particularidades, pero siendo parte de la gran diversidad de un continente que tiene una historia común, que tiene un lenguaje común y que tiene mucho que aportarle al mundo en esta gran crisis que está viviendo la humanidad en el enfrentamiento entre Occidente y Oriente, entre la filosofía occidental y la filosofía islámica, musulmana, hindú. Tendrá mucho que aportar a América Latina a través de la visión del mestizaje cultural y del sincretismo cultural que se dio aquí en nuestro continente. Bueno, Niemeyer concibió Brasilia pensando en una ciudad llena de curvas porque él dijo que el mar brasileño tenía curvas y movimiento y dijo que la ciudad era como una mujer caminando por las curvas que él veía en las mujeres que caminan por las calles o por los caminos de Brasil. Eso es un punto de vista, eso es una identidad. Y nosotros, a partir de nuestra historia religiosa, de migración, filosófica, indígena, somos distintos. Somos parte del género humano, pero con una visión diferente. Y eso es lo que hace y refleja esta identidad latinoamericana que es difícil de definir, porque no está estancada, no está detenida, está dialécticamente siempre desarrollándose. Nadie podía hacer mejor un filme del nordeste brasileño que Glauber Rocha. Eso es identidad, eso es apropiarse de la tierra, de la naturaleza, de la vida. Nadie podía hacer mejor los cangaceiros que él, porque son sus cangaceiros. Nadie podía hacer mejores Vidas Secas que Nelson Pereira, por nombrar los grandes clásicos, porque esto es Graciliano Ramos, el gran escritor brasileño que conocía este fenómeno, lo había vivido, y la tierra es seca, porque él podía reflejar esta sequedad, era su sequedad. Los cubanos estaban viviendo un fenómeno revolucionario diferente, reflejaban su realidad. La emigración de la gente que se iba de Cuba hacia Miami en memoria de su desarrollo y la vida del hombre que se queda en el proceso de la revolución.
mirando con cierto escepticismo lo que está ocurriendo a su alrededor, pero se queda. Eso solamente lo podía contar un cubano, eso es Latinoamérica. Lo que ocurría en Chile, en las grandes insurgencias masivas de estudiantes, de obreros, la epopeya campesina, la tenemos que contar nosotros la estábamos viviendo. Entonces, el conjunto de todas estas situaciones, la alquimia que se produce en todas ellas, porque el anhelo del pueblo es el mismo, es lo que nos da identidad. Bueno, yo creo que entre los 60, 70 hasta los 80 había una búsqueda mucho más revolucionaria del lenguaje, buscando las formas culturales y artísticas que fueran más propias a nuestra identidad y manera de ser. Y hoy día es mucho más globalizado. Por lo tanto, todas las películas se parecen mucho más y no hay una búsqueda de lenguaje, sino hay un aburguesamiento en general y un intentar parecerse de alguna manera al cine de consumo de Hollywood, que es el que impera en el mundo. Ahora, serán las futuras generaciones las que van a definir esta situación, o quieren ser parte de una globalización totalizante que hace que todo sea igual, o buscan su singularidad a través del desarrollo de sus propias convicciones. Este es el desafío. Y esto estamos viviéndolo hoy. Bueno, yo diría que el nombre, el título cine político es un nombre muy superficial. Yo creo que era mucho más profundo. Es un cine de identidad, de buscar quién soy, quiénes somos, cómo conjugar el verbo en forma plural, nosotros. Hoy día hay que ir mucho más allá. Hay que convertir en realidad ese nosotros y respetando todas las formas de vida de nuestros pueblos, buscar los caminos convergentes y unitarios que hagan que lo mejor de cada pueblo llegue hacia los otros y podamos tener entonces un continente más fuerte, unido, con una voz multiplicada, ¿no? Espacios abiertos al debate, a la libertad, profundizar en la democracia, que es el derecho de las mayorías, se gana dándole los derechos a las mayorías, no hablando, como el neoliberalismo, de los derechos de las mayorías. Y el hombre no puede ser un objeto del consumo, sino el hombre no es un objeto, sino un sujeto de la historia. Y todo lo que se hace es para el bien común, pero no al revés. No la mayoría trabaja para unos pocos, como en el sistema neoliberal. Y aquí han construido, a través de la fuerza democráticas progresistas, unos castillos de naipe. ¿Sabe lo que es naipe? El castillo del paraíso neoliberal. Sin embargo, al paraíso neoliberal le quitas una carta y se desploma completamente. América Latina no tiene condiciones, ni su destino será neoliberal. Tendrá que encontrar una forma de convivencia social y de gran pacto social distinto, diferente, y con ello aportar a la tolerancia y a la paz en el mundo. Bueno, la patria grande es de Bolívar en realidad. Es Bolívar el que habla de patria grande y son
los grandes fundadores de las repúblicas latinoamericanas, los liberadores, los que hablan de la patria grande. En el momento de Bolívar, de la emancipación americana, se daban las condiciones, porque no estaban subrayadas las nacionalidades todavía. O sea, entre Chile y Argentina prácticamente era un mismo territorio. Prácticamente el ejército libertador de San Martín y de Bolívar lucharon en todos los lugares de América Latina para liberar el continente. Entonces las condiciones de integración y de patria grande eran una realidad. Hoy día hemos sido segregados como continente, divididos, como también han hecho las potencias occidentales en el Medio Oriente y en Oriente. Dividieron todo el mundo árabe en pequeños países, en reinados, en principados, pero que no eran una realidad, porque antes de la Primera Guerra Mundial era solamente la gran patria de los árabes. También en América Latina la han fragmentado porque así pueden controlarnos y manejar país por país, ¿no es cierto? Dividir la gran patria en pequeñas patrias y así entonces producir incluso rivalidades, a veces hasta guerras entre países latinoamericanos, porque así las potencias dominantes, los ricos del mundo, pueden manejar mejor nuestro continente y sacar con mayor facilidad y despojarlo de sus materias primas. La dictadura fue un fenómeno que les sirvió. Lo abandonaron cuando ya no les sirvió y entonces han creado el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo no es, y se ha visto, que no es la solución, dado de que hay una inclinación de la América Latina no hacia los liberales propiamente tal, sino hacia la izquierda. Ahora, los gobiernos de izquierda han hecho neoliberalismo y han administrado el sistema. Bueno, la gente se está dando cuenta y seguramente en el futuro ya no van a querer más administradores, sino van a querer los cambios por los cuales han votado y han luchado, porque hay mucha decepción. Sí, porque la gente votó por cambio y los cambios no se han producido. Se han concentrado la riqueza, pero la riqueza se concentra hacia una pirámide, pero no bajan a las grandes masas populares. Y solamente nosotros podremos ser un continente integrado, generoso, abierto y democrático cuando se produzca la gran nivelación democrática y social en la educación, en la salud, en el trabajo. No se trata de ser más ricos ni más pobres, ese no es el problema. Ese es un dilema del neoliberalismo. Apropiarse de la riqueza y ser más rico. Aquí se trata de tener más educación, más salud, mejores condiciones de vida, mejores condiciones para el espíritu. El hombre es también materia, pero sobre todo espíritu. Sino, ¿qué hacemos? Cuando hacemos cine, literatura, cuando la gente va a rezar, cuando va a las procesiones, cuando le rezan a sus dioses y piden por sus seres queridos. ¿Qué razón existe para el amor? El amor es irrazonable. El amor no es neoliberal, ¿no? El amor es parte del humanismo y de la condición humana. Bueno, como decía al inicio, nosotros como cine experimental, en la cual participaban todas estas personas, todos estos amigos que tú has nombrado, comenzamos a hacer películas integrados ya al fenómeno latinoamericano. Entonces, tanto Chasquel, como Héctor Río, como Raúl Ruiz, como Aldo Francia, como yo, como Elvio Soto, somos parte de una generación que ya nació enarbolando la bandera latinoamericana. Nunca nos pensamos como cine chileno y creo que ya es el momento de conjugar el verbo del pluralismo y decir nosotros, y por eso estamos aquí, porque el sentido de venir a un festival como un festival, el primer festival de cine latinoamericano aquí en San Pablo,
es eso, reafirmar esos valores y ayudar con modestia, pero con mucha fuerza y convicción, a impulsarlo para que las nuevas generaciones tomen estos planteamientos y los lleven a la práctica. Está todo por hacer, solamente hemos andado un pequeño paso en un largo camino. Bueno, es una escuela que intenta concentrar todos estos principios, todos estos ideales y formar alumnos que vayan a todas partes de América Latina ya con una conciencia latinoamericana, ¿no? O sea, la gente que va a la escuela y que son de México, que son de Guatemala, que son de Nicaragua o que son de otros países de América Latina o de Brasil, terminan conviviendo allí como latinoamericanos. Y luego su visión no será la misma, no será solamente la local, ¿no?, de su aldea, sino será una idea mucho más global de la cultura continental. No para agredir a nadie, sino para reafirmar y existir como pueblo, como nación y como cultura, como arte. En la literatura ya ha pasado. Nadie piensa cuando lea a Vargas Llosa si es peruano, o a García Márquez si es colombiano, o a Jorge Amado si es brasileño. Tú lees literatura. Y ellos lo lograron. ¿Por qué no el cine? Porque yo te puedo dar una respuesta parcial. Porque ellos lo lograron porque en las culturas agrario-pastoriles como las nuestras, las artes no industriales eran mucho más libres. La poesía se hace con inspiración y con papel, ¿no? La literatura, la pintura. El cine necesita la industria, y la industria no está en manos de los latinoamericanos, sino que está en manos de los norteamericanos, de los americanos del norte que consiguieron apropiarse del 95% de las pantallas del mundo. Porque un cineasta brasileño lógicamente quiere aspirar a que su obra sea vista por los billones de espectadores latinoamericanos o de América Latina ¿y dónde está su base? Y del mundo, aquí a los países vecinos, en el Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México. Es natural, nadie puede aspirar y nadie quiere hacer películas para verlas él mismo. Por lo tanto, la recuperación de nuestra materia prima, que es el público, es algo insoslayable y que la gente, más allá de las geometrías políticas de izquierda o de derecha, quiere recuperar, porque es tu patrimonio que te ha sido arrebatado. Y en la misma medida de que hayan cineastas inteligentes y lúcidos, como en el caso de Segna aquí en Brasil, estas posibilidades se están abriendo cada vez más, porque lo están haciendo con mucha inteligencia, ¿no? Haciendo procesos de leyes que vinculan las realidades y las posibilidades de un país hacia otro y no quitan la libertad a nadie. Por lo tanto, ¿por qué no va a querer un cineasta que su obra sea vista por más público? Se trata de sumar, y es bueno para todos, sobre todo para el público, porque nadie hace películas para sí mismo. Las películas se hacen para los demás. Son decisiones políticas. Son decisiones políticas de los gobiernos. En la misma medida que se produzcan los fenómenos de nacionalizar y dar una cuota de pantalla y de tela al cine de América Latina, y que puedan verse las películas brasileñas en Chile, las chilenas en Brasil,
la Argentina en México, etcétera, en todo el continente, podemos juntos crear una plataforma y hacer frente a la hegemonía del cine norteamericano y a su vez asociarnos con las culturas latinas europeas, con España, con Portugal, con Francia, que de una u otra manera también sufren el mismo problema que tenemos los latinoamericanos. Para hegemonizar, es decir, para romper la hegemonía, para establecer plataformas igualitarias y poder realmente dialogar de igual a igual y no ser dominado, ni tampoco dominante. Existir. Cada cinematografía latinoamericana por sí sola no puede existir. Solo integrándose existe. Y luego hay que dar el siguiente paso, que es integrarse a la cultura latina europea. Y a todos los sectores de habla hispana de los Estados Unidos también. ¿Por qué no nos dejan crecer? Porque saben que hay una posibilidad creciente y real de llegar a eso en poco tiempo. Por eso es que ponen tantas barreras. No, ni una cosa ni la otra. O sea, las nuevas tecnologías son instrumentos, ¿cierto? La imprenta no hace a la literatura, la imprenta la reproduce. Entonces, bueno, no son instrumentos y el cine es ontología. Tú puedes hacer el camino en un auto muy rápido o menos rápido o más lento, pero ese no es el problema es llegar, ¿cierto? Entonces, cámaras más pequeñas, nuevas, distintas, diferentes, este no es el problema es qué captan esas cámaras. No, si captan todas lo mismo, da igual, la tecnología no puede determinar el fenómeno de la creación. Bueno, siguiendo este pensamiento de que el cine es universal y que nuestro cine debe ser universal, yo he filmado las últimas películas en el Medio Oriente, en Palestina, una película que se llama Crónicas Palestinas, documental, filmado en las trincheras de la Intifada, donde los niños con ondas le lanzan piedras a los tanques que invaden sus ciudades, destruyen sus casas, sus escuelas, sus universidades. They will be our neighbors and we will be their neighbors. So they have to accept the acceptable solution. One thing, 2 states in Palestine, face to face, not back to back. We have the right to resist the Israeli occupation by all means in the occupied territories. I don't think there is anybody who under occupation in this world who didn't resist the occupation. El recurso, y fui a Palestina con actores y filmamos una película de ficción que se dará aquí en este festival, que se llama La Última Luna, que cuenta la historia de una amistad truncada por la guerra entre un palestino y un judío que juntos construyen una casa en las montañas de Judea, cuando el tiempo permitía que los hombres libres y tranquilos pudieran
ser amigos, juntarse y unirse, y las piedras servían para construir casas y no para ser lanzadas una contra otra. Y esta película se ha dado en muchos lugares, se ha dado en Río, en Bahía, se ha dado se exhibió en México, en Francia, en Europa, y se está exhibiendo mucho en muchas partes, ¿no? وإذا بتحبي ليش ما ترجعي؟ لأني يهودية وأنا في إشي وأنا كمان. ما عمرك انك تكره. شيلي طويلة زي العصا. شو اللي صار؟ تعيش فلسطين حرة! وينك يا يعقوب؟ يعقوب! Chile, porque yo tomé de la historia de mis abuelos que emigraron a Chile en 1914 y llegaron niños, yo tomé parte de su historia para centrarla desde mi aldea hacia el mundo. Ahora llego a Chile y me junto con mi equipo y nos vamos a la Franja de Gaza, que es el lugar más peligroso de la tierra, para filmar un film que se llama El sueño de Alia o Jerusalén, mi amor. No sé cuál de los dos títulos. Es un filme, una niña que su sueño, que vive en la Franja de Gaza, vive en un panorama cotidiano de destrucción y de invasión, como tú puedes ver tú y la gente pueden ver en la televisión y en los diarios todos los días. Pero ella tiene un sueño que es conocer Jerusalén, y es la promesa que le han hecho sus padres para su cumpleaños. Y ella sale a su escuela, cruza entre medio de los tanques, de toda la violencia que hay alrededor, la real. Y en la escuela encuentra a su amigo un Fuad, que es un niño ciego, y ella le cuenta, está mirando el fútbol, y de pronto nos damos cuenta que él es ciego, entonces ella le ayuda y le cuenta cómo van las partidas. Los niños que juegan están mutilados por la guerra, porque es la realidad que yo he visto. Los arqueros no tienen manos. Los niños que juegan al fútbol con muletas. Sin embargo, se divierten. Hacen teatro, estudian matemáticas, idiomas, filosofía. Nada más que las ventanas hay que cerrarlas porque los bombazos que hay a los alrededores pueden entrar a las escuelas. Ella regresa a su casa, cuando regresa después de la jornada escolar, su casa ha sido destruida, ya no existe, sino un páramo desierto. Ella busca a sus padres, no los encuentra, y entonces a la madrugada descubre que es su cumpleaños
y emprende el camino hacia Jerusalén. Su amigo ciego le pide que la lleve con él, ella no quiere, pero él insiste tanto y la sigue. Y mientras van cruzando por el escenario de la guerra, de la muerte y la destrucción, ella, tomada de la mano del niño ciego, le cuenta una historia de maravilla, cómo viene la naturaleza, cómo la tierra está cambiando, cómo están surgiendo las flores. Le cuenta algo que no es lo que el espectador ni ella ve, sino lo que ella quisiera. Y cuando vienen las primeras luces de la madrugada, entonces el niño ciego, a través de los ojos de Alia, ve y vislumbra el brillo de las grandes cúpulas mahometanas, hebreas, cristianas de la ciudad sagrada de Jerusalén. Porque en este momento yo veo la televisión y veo que la gente lo único que conoce de Jerusalén o de los países árabes es la guerra. Conoce la violencia a través de la televisión en forma muy unilateral, pero no sabe que los niños juegan fútbol con muletas, no sabe que los niños que miran el fútbol están ciegos, no conocen la ternura de los niños que se disfrazan de payasos, de ángeles, porque son parte de un mundo que nadie lo está filmando. Entonces yo voy a filmarlo, porque como yo lo conozco y lo sé, es parte de mi conciencia. En Chile yo quería que cambiara la situación social cuando comencé a hacer cine. Y luego había una dictadura y que asesinó y mató a cientos y cientos y cientos de chilenos, y que mi deber como hombre, como ciudadano, era luchar contra la dictadura. Y luego he ido a El Salvador y fui a Nicaragua, hice la primera película de ficción en Nicaragua, en medio de la guerra. Porque los nicaragüenses me lo pidieron y yo voy donde me necesitan. Porque soy un cineasta por vocación, no un cineasta profesional. Que solamente hago las películas que yo siento, que yo quiero hacer. Yo no hago películas por encargo. Sí. Esa es mi posición. No creo que todo el mundo tenga por qué tener la misma. Yo conozco cineastas admirables en todas partes del mundo. En Irán, en Irak, en los países islámicos, que con una cámara en la mano y una idea en la cabeza y con un gran sentimiento hacen películas admirables. Y en América Latina también, la gente de mi generación, que nunca han hecho una película que no sea una película sobre el pueblo, sobre la búsqueda de mayor libertad, de mayor democracia, siempre, hasta hoy. Y gente joven que denuncia a través de las cámaras las grandes lacras sociales en las cuales vivimos, porque somos un continente subdesarrollado que necesita de cámaras lúcidas, de ojos vivos y de corazones generosos, abiertos, que cuenten la historia, los sufrimientos y la alegría de nuestro pueblo.